El peso de una persona, de lo que indistintamente todos hablan y muchos se ofenden. Pero realmente, ¿por qué está compuesto el peso? ¿Ese número en la balanza es tan importante o deberíamos ver otros componentes? ¿Se hereda? ¿Es genética? ¿Qué tanto heredamos y qué tanto construimos una vez tenemos conciencia de nuestro peso? ¿Existen diversos tipos de cuerpo y por qué deberíamos o no compararnos? Lo más importante, nuestra historia personal, batallando tanto contra la obesidad como la delgadez. Esto y mucho más después del corte. Bienvenidos a Pareja Metabólica, un espacio para quienes están listos para escribir una nueva historia de salud y bienestar. Aquí hablamos sin filtros sobre medicina, alimentación y mucho más. Yo soy el Dr. Fornerín, cirujano bariátrico. Y yo, la doctora Santana, especialista en obesidad. Y te invitamos a ser parte de esta conversación íntima pero profesional que te ayudará a cambiar tu estilo de vida. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pareja Metabólica, titulado Tu peso, tu historia. Hoy vamos a hablar de eso, porque se supone que estamos certificados, somos médicos, somos parte del área de salud y deberíamos poder hablar siempre con la finalidad de poder fomentar el buen estilo de vida del peso de los demás y de nosotros mismos. Por eso estoy aquí con la doctora Angie Santana. Hola, doctora. Hola, ¿Cómo está doctor? usted? Muy bien. ¿Le digo doctor o le digo mi amor? Para los que no conocen nuestra historia, señora, aparte de que somos colegas médicos, también nosotros estamos casados y tenemos ya muchos años de casado. A lo que le interesa esa parte del chisme, se pueden ir al episodio número 1, donde contamos nuestros inicios y ya de ahí van a ver por qué el tipo de relación que llevamos. Así que puede que le diga doctora, puede que le diga mi amor. ¿Con cuál usted se siente más cómodo? Con las dos. Pero si yo te digo pa, entonces te puedes poner guapo. Vamos con la primera pregunta, doctora. ¿Qué es el peso? Fíjate que este es un tema del cual se habla bastante y que a veces suele incomodar. Pero cuando se aborda de manera incorrecta, creo que puede ofender. Pero nosotros hoy estamos aquí justamente para abordarlo de una forma, podríamos decir, cómoda, donde todos podamos aprender. El peso del cual todos hablamos es la suma de agua, masa corporal, grasa, tejidos, órganos y más. ¿Cómo se distribuye este peso corporal? La distribución que tiene, o lo que llamamos composición corporal, es que ese peso va a tener una cantidad de agua que normalmente es lo que más ocupa o lo más abundante en el organismo, que es de hasta un 65%. Ok, yo me pesé, de agua. Por ejemplo, me subí en la balanza y tengo 100 libras. ¿Esas son 100 libras de qué? Ahí voy. Ajá. El agua ocupa hasta el 70% del peso corporal. O sea, que puedo decir que tengo 60 libras de agua arriba. Porque es la composición, sí, ¿no? Exacto. O sea que sí, 60% sí. de ese agua. peso de agua. Debe ser agua. Ajá. El otro porcentaje sería entonces de músculo, que una persona de acuerdo sana, ¿verdad? Que sí, debe ser el 30 o el 40%. La grasa viene ocupando 20, 10% y ya el restante sería de tejidos, órganos y demás. Ahí estamos hablando de una persona normopeso. Así es. Delgado, esa debería ser la composición. Claro, ustedes saben que ahora cuando nos metemos en sobrepeso, obesidad, sabemos que tenemos 200 libras. Hay gente que saben que hay 100 libras de más que de grasa, que no es parte de la composición. Exactamente, que ahí es donde vienen las patologías, como cuando, por ejemplo, esa grasa ocupa un porcentaje mayor del cual debe tener, y entonces el músculo, por ejemplo, tiene menos cantidad de porcentaje que una enfermedad que nosotros conocemos como sarcopenia, que es cuando hay un acúmulo mayor de grasa y poco músculos. Entonces, como nuestro cuerpo está constituido más por agua que por otra cosa, ese peso puede variar. Y puede variar de acuerdo a qué. Es decir, en la mañana yo puedo pesar menos que en la noche. La mujer puede pesar más que el hombre, teniendo la misma edad. O sea, ¿cómo se da ese...? Sí, por supuesto. Sabe que siempre les digo a mis pacientes, como les voy a informar a ustedes, el peso es solamente un parámetro que nosotros utilizamos para valorar la composición corporal de esa persona, el estado de salud de esa persona. Existen muchísimas otras herramientas, muchísimos otros parámetros que se deben tomar en cuenta
cuenta para evaluar si tenemos sobrepeso, si hay bajo peso o demás. Entonces, ¿por qué tú dices esto? Hay dietas, por ejemplo, que son muy restrictivas, los famosos detox que están muy de moda. Cuando tú sometes a una persona en eso, lo primero que esa persona pierde es líquido, es agua. Entonces, claro que eso si es lo que están pierden, celebrando los primeros 15 días de comencé la dieta y estoy viendo bájate hasta cambios. 10 libras de un fuetazo. Señores, eso es más líquido que otra cosa. Decías algo muy importante en cuanto a esa distribución de acuerdo al sexo, a la edad en la que te pesas y demás. Las mujeres solemos acumular más grasa que los hombres. Eso es totalmente normal porque nosotras, nuestro cuerpo está hecho para dar a luz, para traer vida, para lactancia. Entonces, nuestro cuerpo acumula más grasa que ustedes. Claro. Entonces, va a depender también, no es el mismo porcentaje de grasa que tiene que tener un hombre al que tenemos que tener nosotras las mujeres. Importante, usted no puede tampoco estar, cuando yo pongo a mis pacientes que son pareja, yo le digo, mira, te lo advierto, ese hombre se te va a poner nítido más rápido que tú. Más rápido, pierden grasa más rápido que nosotras. El hombre, el aumento de su masa muscular también es más rápido por los niveles hormonales que tiene de testosterona que nosotras no tenemos. Entonces, no te me desesperes ni te me compare con el esposo, porque suele pasar que empezamos juntos. Bueno, tú eres un fiel testigo de eso, Ponerín. Tú te pones muy bien rápido. Mira, entonces... Y por eso, entonces puede cambiar. Igual, a la hora del día en que te pesas, ese peso puede cambiar. Si ya, si no has ido al baño, si ya comiste, o sea, varía el horario y el sexo. ¿Cuál se supone que debería ser el momento ideal de una persona pesarse? Lo primero sería que no es mentalmente saludable tú pesarte todos los días, ni siquiera semanal. Tú como profesional de la nutrición que manejas muchos pacientes que el objetivo es perder peso o cuando venga a ver también aumentar, Sí, que vamos a claro, hablar de eso más bastante. adelante, ¿tú les recomiendas pesarse cada qué tiempo y en qué horario? Depende de mi paciente. Cuando yo lo evalúo, hay pacientes que no se me pueden pesar semanal, hay otros que lo hacemos cada 15 días, otro mensual. Va a depender de la capacidad y conciencia de su estado Claro. o del peso que tenga ese paciente. Yo siempre les pido que lo hagan en horas de la mañana, acabadito de levantar, sin ropa. Para mí ese es el peso ideal en ese horario. Y también depende el método con el cual está tratando de disminuir peso, porque en mi caso, que soy cirujano bariátrico, cuando yo opero los pacientes, yo le digo, no puedes pesarte hasta el primer mes de la cirugía. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de composición del peso, lo que más tiene el cuerpo es agua. Y lo que más tú pierdes en esa primera etapa de la cirugía es agua también. Líquido. Entonces es normal que 2, 3, 4 días después de la cirugía, el paciente comience a verse diferente y efectivamente comience a verse un poco más delgado. Pero eso es a base del agua que está perdiendo. Agua, cuando hablamos de agua, de líquido que está tanto fuera de la célula como dentro de la célula, sangre y demás. Te iba a preguntar, cuando llega un paciente a la consulta, vamos a poner, hablaste de pareja, 2 parejas y ambos pesan 100 libras. ¿Los dos tienen el mismo grado de obesidad? ¿O qué utilizamos nosotros para diferenciar si el paciente en realidad está obeso o no? Y por eso, ¿por qué un peso no determina la obesidad? Sino que tú necesitas agregar algo más, que es la altura. Háblame del índice. Sí, no, nosotros trabajamos con el índice de masa corporal, que es lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido para tú evaluar si una persona es normopeso, sobrepeso o bajo peso. Entonces se toman 2 parámetros, podríamos decir, que es el peso corporal y la estatura de ese individuo y claro también el sexo, perdón. Entonces de acuerdo a eso es que nosotros vamos a considerar si hay sobrepeso o no. Ahora, es muy importante saber que el IMC, el índice de masa corporal, establece un peso ideal o un peso saludable. Pero yo le digo siempre a mis pacientes, si dentro de ese peso que tú tienes, por ejemplo, tu metabolismo está sano, eres una persona energética, duermes bien, todos tus niveles, hemoglobina, colesterol, triglicérido, ambiente hormonal, está dentro del rango, tú te sientes bien ahí, no tienes tampoco que enfocarte alcanzar esa meta de que lo que dice el índice de masa corporal, eso es lo que yo tengo que hacer. No, importante, el índice de masa corporal no evalúa composición corporal. ¿En qué sentido? No me va a decir a mí si ese paciente tiene, por ejemplo, normopeso a base de una buena estructura,
una buena masa muscular o solamente a base de grasa. Entonces ya para eso estamos utilizando otras evaluaciones, como por ejemplo tomar los pliegues corporales para medir el porcentaje de grasa corporal, también la bioimpedancia a través de esta herramienta muy buena que nos puede decir. ¿Cómo se hace la bioimpedancia? ¿Le dan un choque eléctrico al paciente para saber cuánto tiene de músculo y de agua? No, hay muchísimas técnicas, o sea, es a través de balanzas corporales, pero hay tecnología que trae la balanza. Que trae la balanza, así es. Hay muy novedosas, hay otras que son muy sencillas y simples, que es casi la que se manejan en todos los centros, básica, que es donde tiene electrodos donde se toman en las manos y también en los pies, y entonces eso da ese contacto, entonces te va a brindar qué porcentaje de grasa corporal tiene ese cuerpo, qué porcentaje de masa muscular, de líquido. Y ahí ustedes pueden ver entonces ese peso a qué corresponde. ¿A qué? Si es un Exactamente. Saludable, o sea, por Como encima de los valores normales, pero a expensa de algo saludable que sería músculo. Así es. Hay una persona que va al gimnasio que tiene hipertrofia muscular, probablemente va a pesar más. Va a estar en sobrepeso. Por eso no se puede evaluar solamente a base de índice de masa corporal, porque yo tengo un paciente, por ejemplo, musculoso que practique ejercicio y cuando lo subo a la balanza, el índice de masa corporal, el IMC, va a estar elevado. Pero ese sobrepeso que me está dando es a base de músculo. Recuerda que el músculo pesa más que la grasa, aunque ocupa menos espacio porque es más tiene denso, mayor volumen. Mayor volumen. Porque si ponemos 1 kilo de músculo y 1 kilo de grasa, los dos pesan igual, 1 kilo. Exacto. Ahora tiene mayor volumen. Mayor volumen, así es, exacto. Y la grasa se distribuye también muy diferente al músculo, porque el cuerpo anatómicamente ya tiene dónde está el músculo y cómo va a crecer. Ahora, el cuerpo no está diseñado para almacenar grasa excesiva, que es lo que pasa con los tipos de cuerpo que hoy tenemos en la sociedad, de que al yo tener un nivel de grasa corporal por encima de lo normal, esa grasa se distribuye como ella pueda. Entonces ahí salen los colgados. Ahí están los sale excesos. La barriga, sale el chicho, sale aquí. Así es. Y importante, Fornerín, que la grasa que también nos preocupa a nosotros como especialista de la salud es esa grasa que no podemos muchas veces ver, la grasa visceral, esa que cubre los órganos importantes, que es un órgano activo. La grasa es un órgano activo. Tú no te imaginas la brega que yo cojo con esa grasa cuando tengo que abrir un paciente y operarlo. No, debe ser muy difícil. Tiene más probabilidad de sangrado, más probabilidad de infección. Eso solamente desde el punto de vista técnico quirúrgico. Yo que soy cirujano y tengo que abrir gente y ver con mis ojos un beneficio que tienen pocas demás especialidades. Esa grasa visceral de lo que habla la doctora. Ahora, también hay una fisiopatología de cómo esa grasa visceral me va a dañar el mismo sistema, tapándome las arterias, haciéndome placa, teniendo más probabilidad de infarto, de trombo, etcétera. Y esa es realmente la grasa que preocupa y por el cual debemos trabajar con el paciente para tener un mejor estilo de vida. Así es, de acuerdo. Es sumamente importante ver cómo en el paso de la historia las informaciones se van actualizando, porque hace muchos años atrás solamente medíamos niveles de obesidad a través del peso y a través de la talla, que es lo que nos da el índice de masa corporal. En palabras un poquito más aplatanadas, hay una relación entre su altura y su peso. Y eso es lo que le va a decir a usted, entre comillas, si está gordo o está muy delgado o está normal. ¿Ok? Por eso no podemos comparar un cuerpo con otro. Ahora, ya se ha demostrado que ni siquiera eso es suficiente, sino que debemos ver ahora la composición de ese sobrepeso. Así es. Cuánto tú tienes de músculo, cuánto tú tienes de grasa, cuánto tú tienes de material óseo, y ahí sí podemos buscar opciones a ese sobrepeso que tú tienes. Pero vámonos otra vez a la génesis. La obesidad, el sobrepeso, ¿tiene una característica genética? O sea, ¿se hereda? ¿El niño nace obeso? ¿Cómo viene cómo arrastra uno esa parte? Y ahí vamos a tratar de introducir la parte personal de que aquí mi querida amada esposa toda su vida ha batallado contra la obesidad. Sin embargo, yo, y más cuando hablemos de los tipos de cuerpo, un poquito más adelante, yo he batallado contra la delgadez. Claro, luego se invierten a veces esos roles, pero cuéntame desde la génesis de la herencia. O sea,
realmente un bebé puede venir predispuesto a Sí. tener más Sí. masa de grasa. Definitivamente sí. Fíjate que la genética en cuanto a la obesidad puede tener una predisposición de un 30 hasta un 70%. Hay, como decimos en enfermedades, hay factores genéticos y factores que son externos o que están o sea, fuera, ambientales. En el sobrepeso pasa igual. Por ejemplo, tú puedes venir con una genética de un metabolismo más lento que otra persona. Hay familias que todos son delgados y que comen como Cuando camionero. me hablo de metabolismo más lento es que a mí se me hace más difícil perder peso que comparado así con es, otra persona. así es. Por ejemplo, también se puede heredar esa capacidad de acumular grasa y en cuáles zonas del cuerpo también. Hay, por ejemplo, familias, hay familias, gracias. La dos pistolas que yo te digo a ti, toda la familia, las tías de Fornerín, mi amada suegra que tanto aprecio, ustedes todos tienen eso de atrás, mi amor. Casi a nivel en público, no, para que miles de personas no, porque la ella, vean. No te va a guardar un plato de comida más. Ay, suegra, míreme. Mi mamá que no le guarda. Mi suegra sabe, mi suegra es una mujer esbelta, es hermosa, pero ella echa dos pistolitas allá atrás, igual la poca grasa que la echan ahí atrás su familia. La mía entonces echamos completa. Pero en realidad se puede heredar en cuáles zonas del cuerpo tú acumulas más grasa. Ustedes son allá atrás, los cocidos allá atrás. Pero hay familias, tú te fijas que todos acumulan mucha grasa a nivel de caderas y de piernas. Esas mujeres son muy voluminosas a la parte inferior. Pero vemos otra que es mi familia, que acumulamos más grasa a nivel de tronco superior, muchos brazos, mucha espalda, que más adelante les voy a hablar sobre este punto en específico. No, Fornerín, me tiene que tocar ese tema sobre la conciencia de tu cuerpo, por favor. Tenemos que hablar sobre eso. Entonces, sí, todo eso es genético. Ahora bien, ¿qué no es genético? Lo que tú construyes, que se construyen hábitos. ¿Qué tú vas a construir? Bueno, la capacidad de hacer ejercicio, de hacer actividad física. Cuando vayas a comer, hay familia que todos, por ejemplo, tú ves que comen más que otros porque es una conducta también aprendida. Por ejemplo, hay familias que todos comen porque desde pequeños se les enseñó eso. Se les enseñó que hay que comerse todo en el plato. No se puede dejar nada. Y todo lo junte. Todo en el plato, pero ¿qué es ese plato? Ese plato, que no, o sea, que tenemos otra deficiencia a nivel nutricional, o sea, en cuanto a eso. 3 libras de arroz y 1 gramo de carne. Y un mulito y mucha habichuela, muchos carbohidratos y pocas proteínas. Entonces, hay familias que tienen eso. Pero entonces, cuando tú ya construyes hábitos, ¿qué como? ¿Qué cantidad y calidad? Entonces, se van construyendo hábitos, porque al final la genética es una predisposición, pero no es un destino. Y no es determinante. Entonces, en conclusión, que sí, hay personas heredamos, pero en podemos el camino cambiarlo. Se le va a hacer más fácil perder peso. Las hay. Ajá. Los bendecidos del Señor, ¿verdad? Lo que, bueno, yo soy quizá en esa parte uno de tú te puedes quejar, porque claro, tú ahora es que... No me quejo. Por ejemplo, yo siempre lo digo y se lo digo a mis pacientes de forma para yo motivarles y decirles que ellas no son las únicas o ellos no son los únicos que luchan con esto. Yo soy una gordita en pausa. Si yo me alegro mucho, como hay personas que viven su vida muy alegre y tienen más libertad en cuanto a comer, yo me pongo que por una puerta de esa no quepo. ¿De acuerdo? Y cuando decides hacer el cambio a tratar de disminuir de peso, te lleva más tiempo. Mucho que más una persona sí, de característica normopeso que dice, mira, este mes me voy a regular, voy a comer bien, y tú ves que están... Es impresionante. Yo recuerdo, yo desde niña todo el tiempo he tenido sobrepeso. Y como te decía ahorita, es una conducta aprendida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde niña yo comía y si quería más, mi amada madre, que la amo tanto, ella no sabía. Ella me decía, ¿quiere más? Y yo decía, sí, yo quiero más. Y eso a veces es una satisfacción para el padre. O sea, mi niño comió, quiere otro plato, déjame buscárselo de nuevo. Así es. Y mira, es muy probable, Fornerín, que suele pasar, ya gracias al Señor, como hay más educación nutricional, de acuerdo, por estos medios, ya la gente está despertando. Porque, por ejemplo, tengo amigas madres que sus niños no son obesos, pero ellas consideran que comen demasiado y ellas eso le preocupa y dicen, no, yo controlo a fulanito porque es que yo veo que él come demasiado para su edad y eso es bueno en cierto sentido porque ella está previniendo una obesidad.
Porque enseña al niño, no es que tú vas a hacer que tu hijo pase hambre, jamás, pero tú como madre, como adulto que ya tienes capacidad, tú tienes que saber y considerar hasta qué punto y, por ejemplo, qué es lo que ese niño come tanto. Claro. Porque recuerda que los carbohidratos, o sea, dan más deseo de seguir comiéndolo. De acuerdo, al paladar son más deliciosos y si, por ejemplo, son comidas procesadas, pues el cerebro te va a pedir más cantidad porque son ricos al paladar. Entonces, ¿qué comida en realidad es que el niño quiere más? Entonces, desde niña siempre tuve sobrepeso. He luchado con eso constantemente. O sea, los padres indirectamente y desde el amor a veces encarrilan al niño hacia una obesidad. Pero ahí te iba a hacer la pregunta, Desde que es ¿en qué recién nacido, momento? Fornerín, Ajá. cuando tú empiezas a un bebé recién nacido, por ejemplo, que le estás dando la alimentación fórmula, por ejemplo, y sin control, y suele pasar mucho, hay una relación, tú te vas a sorprender, hay una relación entre esos niños que nacen 7 mesinos, por ejemplo, y esos niños también que nacen bajo peso, y la obesidad que desarrollan después es impresionante, porque justamente ese niño que nace bajo peso, los padres dicen, sienten la necesidad de darle más comida. Y cuando el niño empieza a pedir leche, le dan, lo sobrealimentan. Y yo me puedo sentar y yo le pregunto a todos mis pacientes cuando van a consulta si fueron lactados de manera exclusiva, si nacieron bajo peso, si fueron 7 mesinos, por ejemplo, y lo voy prematuro. Prematuro, así es, porque tienen una relación importante en desarrollar luego la obesidad. Pero llega un momento donde indirectamente los padres encarrilan al niño hacia la obesidad. Ese niño no sabe, porque es un ente nuevo, no sabe de peso y no sabe quizás compararse. Pero llega un momento donde la conciencia despierta, ya sea por propia voluntad o por los comentarios de los compañeros. Entonces, Sí, claro. ahora yo te pregunto, ¿tú en qué etapa de la niñez? O sea, tú dijiste, espérate, yo soy un poquito diferente a los demás, mi mamá a mí me da comida y eso es amor para mí, y entiendo que no hay límite porque nunca me pusieron límite, pero ya hay algo que comienza a molestarme en mi cuerpo. O sea, cuando tú despiertas esa conciencia de la autoimagen, cuando En la adolescencia, creo que le pasa a todas. Yo no trabajo con niños, pero he tratado con adolescentes de amigas muy cercanas porque se me acercan. Y la adolescencia es una etapa donde tú te ves, te comparas, ves si eres muy diferente al resto. Entonces, ¿a partir de qué año? 8 o 9, ya llegando a los 10? No, fue como como 10, 11 por ahí, sí, Ok. como 10, 11 que yo veía. Mis hermanas son delgadas, ahora están gordas. Mentira. Pero mis Están hermanas, llenitas de amor. sí, mis hermanas eran muy delgadas, las dos, yo soy la del medio. Y entonces imagínate, yo era la gordita, el pilón, yo era la gordis. Me decían todos esos apodos y en realidad eran mi familia y yo no me sentía mal. No me sentía mal Sí, porque ahora hay como una cultura de, te lo digo de cariño, pero para otros que te escuchan es una ofensa. Sí, yo siento que ahora la gente son también como más susceptibles, como que se sienten así, Claro. no sé. Aunque también es una forma de comenzar a trabajar en el núcleo familiar, de que esos apodos indirectamente le hacen sentir al niño de que todo está bien cuando no es así. Exacto. ¿Me Entonces entiendes? yo era la gordita, mi gorda y todo eso. Entonces, ese momento en ese momento no no me te afectaba. molestaba. Pero en la adolescencia yo quería ser delgada, porque yo veía que muchas amigas mías eran delgadas Claro. y la ropa le quedaba muy diferente. Entonces ahí como que empezó lo de querer. Y ahí, ¿cómo fue tu proceso entonces? Cuando ya tu conciencia despierta y tú quieres hacer un cambio en tu peso corporal, ¿cómo te encaminaste? Porque tu familia no te iba a dar la herramienta de cómo disminuir de peso. Mi tía Dorca. Ay, soy más loca. Dorca me llevaba a correr por Nerín, ¿sabe para dónde? Para el Monte Santa María. La gente que son de Higüey saben. Para el Monte Santa María me llevaba Eso esa es una tía. lomita que Una hay en lomota. el pueblo de Higüey. Yo no sé porque ahora como que se ha disminuido, no sé por qué, pero en ese momento eso era una loma, yo la veía enorme. Pero fíjate que Dorca me llevaba a correr con una loca con ella y cuando llegaron a unas alturas de todo lo que encontrábamos. O sea, un paso para adelante y 3 para atrás. Pero sí, por ahí empezó. Por ahí comenzó. Claro. A correr y eso. Y fui como bajando un poco, pero ya cuando yo alcancé realmente ese estado físico que yo quería, fue ya
En la como universidad. la universidad, La cuando universidad. llegué a Santo Domingo, Claro. que ya empecé, tú sabes, a estudiar en la universidad, empecé a caminar, a Pero hacer esa pérdida de ejercicio. peso que tú tuviste, vamos a ver si buscamos foto y la ponemos por ahí abajo. Esa pérdida de peso que tú tuviste y cuando llegaste a ese punto que probablemente tú digas, bueno, ese fue mi punto de peso normal Ajá. que más he alcanzado. ¿Fue a base de alimentación, de ejercicio consciente o fue algún tipo de situación que ocurrió? Porque también hay situaciones en la vida de la persona que cambian Sí. la mecánica de la alimentación y del metabolismo. Un momento de estrés o algo así. sí. ¿Tú No. eres consciente de que lo lograste cómo? No, yo no lo logré porque a mí, mira, ni el desamor, ni el estrés, ni la preocupación me quitan el hambre. Yo soy todo lo contrario. A mí lo Por que es nariz se le estrés, cierra, a mí se me desamor abre. y todo eso, yo no como. Bueno, tú ves, por eso la diferencia del tipo de cuerpo. O sea, De todo, por o sea, todo está claro. influenciado. Yo y algo que yo no puedo controlar ni tú tampoco. No, yo no puedo, es que yo no puedo, es que yo si estoy triste como, si estoy feliz como, o sea, a mí nada me Y quita eso hay el que hambre. entenderlo en los pacientes. Exactamente, claro. Entonces, yo lo logré realmente, me puse a cambiar mi alimentación y fíjate que no fue con dietas restrictivas, ni detox, nada de eso. Con un amigo mío, Dani Armando, nos íbamos a hacer ejercicio, eso sí, comencé a hacer ejercicio, pero mucho cardio, que luego uno, señores, va aprendiendo, porque entonces, es verdad, en ese tiempo yo perdí mucho peso, pero si buscamos las fotos ahora, yo no tengo buena masa muscular. Sí. Y ahí también te iba a hacer la pregunta. O sea, tú llegaste a un momento de delgadez donde hasta tu propia familia se y tu mamá se preocuparon, preocupó y claro. te decían, no bajes más de No, no, peso. te ves Y tú, no, fea. yo estoy linda, estoy flaca, como siempre quise estar. Seca. Seca. ¿A qué costo? Pero seca. Y Entonces me ahí gustaba. también viene la preocupación de la familia. Claro, Entonces, sí. ¿cómo tú te sientes tú alcanzando tu peso ideal, tu peso feliz en ese momento, pero siendo igual atacada por la familia? Porque, ok, antes tú eras obesa, pero ahora eres flaca de más. Exactamente. Entonces, no, mami se preocupaba muchísimo. Mami se preocupaba cuando me veía así y se me veían así las La clavícula, la Yo jabonera. feliz porque por fin lo logré. Pero cuando yo veo atrás, que veo mi composición, yo digo, pero Angie, tú perdiste toda tu masa, o sea, yo no tenía masa muscular. Entonces llegó otra etapa de mi vida que ya fue después que tuve a mi hijo José Ángel. Después de ahí, Primero te embarazaste. me embaracé, aumenté subiste de mucho, nuevo, aumenté porque mucho. ahí vamos otra vez. Tú tienes una genética de sobrepeso. casi, no, Que yo- cuando hay un desencadenante, tú vas para arriba. para arriba y que vamos con todo. Entonces yo ahí en el embarazo subí mucho en la lactancia y luego que ya estaba José Ángel como pequeño, 1 año o 2 años, empecé otra vez a Claro. bajar. No, o sea, no me lleno la boca, pero realmente yo nunca he utilizado fármacos para la pérdida de peso, nunca he utilizado tampoco ningún otro, Claro. Pero también otro como ya método. profesionalmente te has dedicado Entonces ahí fue que yo empecé entonces a hacer la maestría, recuerda, maestría de nutrición, y empecé a aprender, y entonces te puedo decir que yo alcancé un momento, porque uno tiene muchas etapas en la vida en cuanto a su composición corporal y cómo tú te ves y cómo te sientes, ¿de acuerdo? Hubo un momento que yo con mi entrenador querido, que donde quiera tengo que mencionarlo, Sandy Abreu en Higüey, yo alcancé, o sea, mi mayor potencial en cuanto a eso, porque yo logré un peso donde me sentía muy cómoda, comencé a hacer pesas, me enamoré de las pesas, me di cuenta entonces lo hermoso y lo bueno que es crear masa muscular. Entonces ya yo estaba en un peso que no me veía seca como en una ocasión me vi, sino que me veía con una buena con textura física, ¿de acuerdo? Y me gustó. Entonces ya me gustó eso tanto que yo digo, yo no regreso jamás a ponerme como me vi en esa ocasión, ni es mi anhelo. Claro. Porque al final, ¿a base de qué? O sea, aparte de que no es saludable, porque ahorita vamos a hablar de los beneficios que tiene la masa muscular, ¿de acuerdo? Y la importancia. Pero te voy a interrumpir para hacerte una pregunta un poquito controversial. El personal de salud que se dedica a pérdida de peso debería predicar con el ejemplo, porque a veces he visto ciertos comentarios de no voy a tal médico porque se supone que si trata la pérdida de peso y él no está en un normopeso, o sea, ¿cómo me va a tratar a mí? También he visto otros diciendo no tienes cómo señalar a ese profesional porque cada quien vive una experiencia diferente, cada quien carga con un problema diferente y probablemente esté pasando por una etapa. Pero te voy a preguntar lo siguiente, un profesional que ayude a otros a perder peso, sabiendo todos los mecanismos que hoy existe para perder peso, claro, siendo lo más importante el cambio de hábito en la alimentación y el ejercicio, pero si eso no resulta, tenemos La farmacoterapia, cirugía. tenemos medicación, tenemos cirugía, o sea, tenemos toda una gama.
cómo tú, profesional de la salud, no encuentras un tratamiento que te adecue. O sea, no quiero hablar desde el punto de vista de la crítica, pero seamos conscientes, colega. Eso, usted está disminuyendo la capacidad de recibir pacientes, porque no es por lo que yo vaya a decir, es por lo que el mismo paciente piensa, y es un pensamiento muy común. Entonces, claro, eso te presiona, me imagino, en cierto sentido. Tú eres nutricionista, tienes tendencia a la obesidad, has sido obesa, pero ya hasta desde el punto de vista profesional, tú tienes que enfocarte en mantener un normo peso. Entonces, ¿qué tan de cierto tiene de que el profesional de la salud debe ser reflejo de lo que está predicando? O simplemente haz lo que yo digo, pero no lo que yo haga, y después de la puerta del consultorio, cada quien debe hacer lo que entiende. Mira, tú has tocado una tecla muy importante. Yo suelo ser muy cuidadosa con este tema en cuanto... o sea, no me gusta juzgar cuerpos ajenos. Yo sé que no lo voy a hacer o no lo estamos haciendo con este comentario que tú dices, porque se dice, se habla y alguien tiene verdad que sí, como que enfrentarlo. Sí, es correcto que tú debes de enseñar y predicar con tu ejemplo. ¿Y quién mejor tú como profesional, quién mejor tú que tus pacientes puedan ver en ti, o sea, eso que ellos necesitan o eso que ellos están buscando? ¿Quién mejor que uno, verdad? Para yo decirle a mis pacientes, yo me vi en ese mismo zapato que tú estás, yo lo logré, lo he podido mantener, porque esto es lo importante, señores. O sea, es crear hábitos que tú puedas mantener en el tiempo, porque de nada sirve que yo haya rebajado 30, 40 libras y a los 2 meses las recupere. Debo de alcanzar un peso donde yo me sienta cómoda, saludable y lo pueda sostener. Entonces, pero también es importante saber, Fornerín, nosotros no sabemos las luchas y las complicaciones que tiene cada quien. Claro. Y detrás de un cuerpo normopeso, bajo peso, sobrepeso, hay demasiadas cosas, porque no es solamente un cuerpo que anda, o sea, es una vida. No, y el peso refleja, que hay una definición que a mí me gusta muchísimo, o sea, mía personal. Siempre el sobrepeso va a reflejar un desequilibrio del individuo en múltiples esferas. Un desequilibrio familiar, un desequilibrio económico, un desequilibrio laboral, un desequilibrio hormonal y del cuerpo. O sea, hay demasiados aspectos ahí atrás, y todos esos ejes tenemos que tratar de arreglarlo. O sea, no es solamente basarte en lo que él come, es cómo él duerme, es cómo es su relación con la familia, es cómo está la finanza. Porque como hablamos de detonante, así como a ti un problema te detona y haces que comas mucho, claro, así mismo le pasan a muchísimas otras personas, es todo un universo. Entonces, por eso, señores, cuando usted vaya a hablar sobre alguien, tenga cuidado, porque usted no sabe si esa nutrióloga que conoce todas las herramientas para la pérdida de peso, realmente no es que no tenga voluntad o no es que no quiera poner de su parte, sino que hay detrás de eso una situación emocional, una situación de salud, y ella está luchando o él está luchando y no la puede lograr, pero hasta que ella no lo hable, entonces tú no lo vas a saber. Entonces, tener cuidado con eso. Mira, es también importante, decíamos ahorita que hay diferentes tipos de cuerpo. Ahí yo vengo. O sea, yo veo, por ejemplo, nutriólogas, personas fitness, entrenadores, que están bien, o sea, tienen el cuerpo que quizás todo el mundo quisiera tener, ¿verdad? Bien marcadito y en todo. Señores, pero por ejemplo, Fornerín, yo no puedo desear verme esbelta, porque ya yo lo intenté, y cuando yo me vi así tan delgada, parecía otra persona, porque ahí está lo que se llama el somatotipo, o sea, los diferentes tipos de cuerpo. Por ejemplo, está el endoformo, creo que es, no más recuerdo, el endomorfo, que es el tipo de cuerpo que es como de estructura ancha, de huesos más anchos, que se le dificulta más la pérdida de peso, que gana grasa con más facilidad, pero también masa muscular. ¿De acuerdo? Entonces, es el tipo de persona que le cuesta perder peso. Pero está, por ejemplo, el mesomorfo, que es el que todo el mundo quisiera hacer. Es el cuerpo atleta. Es el que nació rayado. Es el que nació rayado, ¿me entiendes? Nítido. Que ese es el que más se define para ser un atleta, ¿de acuerdo? Ese come nítido siempre, rayadito, sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, está el otro, el ectomorfo, que ese, por ejemplo, son los flacos que se comen, el camionero, que come camionero, pero siempre está delgado. Ese soy yo. Ese eras tú, porque espérate, déjame decirte algo. Entonces, pero este tipo de cuerpo, por ejemplo, se le dificulta ganar masa muscular. ¿De acuerdo? Entonces, es un tipo de gente que cuando mira tu consulta, tú lo ves y tú dices, ay, qué
qué dolor de cabeza, porque aunque tú ¿Y no qué te es más creas, difícil, perder o ganar? ganar. Esos pacientes flacos, amigo, mire que usted tiene, no es fácil. Entonces, Pero déjame hablar porque ella estaba nerviosa al principio del capítulo espérate, porque ella no sabía qué va a hablar y ella no me ha dejado hablar. entonces amigas. ahí te vengo. Entonces, realmente no siempre la persona tiene un solo tipo de cuerpo. ¿De Hay acuerdo? mezclas, Hay hay mezclas, mezclas. hay mezclas. Claro. Entonces, a lo que vengo a la comparación. Por ejemplo, no es igual, señores, para un mesomorfo llegar a un nivel de composición corporal que uno con un endomorfo. Entonces, tú no puedes comparar, no puedes estar, porque mira Claro, este qué médico, rápido lo mira qué hizo. rápido lo hizo, o mira qué bien se ve. Tú tienes que valorar todo. Y de ahí la importancia Entonces, de ir a un especialista. Entonces, sí deberíamos nosotros, como especialistas de esta área, modelar el ejemplo. Yo digo que, por ejemplo, mis pacientes para mí son una de mi mayor motivación, porque yo no puedo poner a mis pacientes a hacer algo y yo no ser capaz de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero recuerda que no todo el mundo está en la misma posición para poder lograrlo. No, y el bullying no es solamente al paciente en sobrepeso. Ahora yo te voy a contar mi experiencia siendo Mi paciente flaco. Flaco, mi amor, estaba seco. En mi familia no tiene tendencia a la obesidad, a menos que obviamente haga un desacato, y esos son factores ambientales externos que ya tú le sumas al cuerpo. Sí. Y yo toda mi niñez fui delgado, todo bien, porque casi no se meten con Como ese José Ángel. por eso déjalo ay, tranquilo. señores, mire, esto no es fácil. Mira, entonces yo Me quiero... vas a quitar la palabra otra vez porque el capítulo se vaya 2 horas. Ya. ¿Sabes que me invitas y me conoces? Dale. Entonces te decía, cuando yo entré a la adolescencia, ahí es donde también viene el tema de que cuando el otro opina de tu cuerpo. Entonces ahí yo era el huesudo, el flacudo, que todo el mundo pasa también por ese tipo, el palillo, esos comentarios en la adolescencia, donde entonces tú comienzas a sentirte mal por tu cuerpo. O sea, está la que se siente mal porque está en sobrepeso, porque se siente mal porque es muy delgado. Y en ese caso, ¿qué hace el que está delgado? Es más difícil todavía aún. Pues yo digo, pero Dios mío, yo como, Emma, tengo la ventaja de que como lo que yo quiera, pizza, cosas que engorden y no engorden. Entonces, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Yo recuerdo incluso que una vez, en ese medio de la desesperación, yo comencé a utilizar un medicamento que no sé si todavía se vende, que se llama Navolex. Es como un imitador de hormona. No una hormona como tal, pero un imitador sintético que te hacía crecer masa muscular y aumentar la retención de líquido. Y yo recuerdo, señores, yo trabajaba en farmacia, yo leí mi prospecto y eso decía 2 veces al día por 2 meses. Y miren, 2 veces al día por 2 meses yo me metí mi pastilla. Ay, Dios mío, con todos los efectos secundarios que tiene tuve eso. resultados. Yo andaba un pollito sí, llenito, lindo. Se llenó, sí, yo me acuerdo. Pero yo obvié también las repercusiones que tenía ese tratamiento. Supuesto, fallo hepático, aumento excesivo de la testosterona, que luego el cuerpo te puede responder a disminución de la misma. Pero desde mi ignorancia yo buscaba la forma de subir de peso. Eso es lo que hace ese medicamento. Entonces, cosas de la vida. La primera vez que yo subí de peso fue cuando nos casamos. Ahí yo no sé qué tiene que ver el tema del matrimonio. No, hay algo tiene que ver en el matrimonio, que la mayoría de los hombres tienden a subir de peso después que se casa. Ahí fue la primera vez que yo tomé libras, y no solo tomé libras, tomé en exceso. Y ahí ahí estaba gordito. Ahí estábamos los dos gorditos. Estábamos los dos. Cada vez que nos criticaban, estamos llenitos de amor, estamos recién casados, pero estábamos viviendo los tiempos de luna de miel. Yo no me puse en régimen y realmente nunca necesité un régimen porque yo sabía que luego iba para la residencia, que es la forma de uno hacer especialidad. Y yo sé ya que ese estrés me iba a generar perder peso. Y efectivamente, ustedes ven una foto de R1, voy a ver si la pongo por ahí. Estaba yo palillo como la adolescencia, óyeme, en los huesos. Llegué a una etapa donde ya la vida en chin mejor, R3, R4, ahí comencé otra vez a ganar peso. Ahora mismo, ¿en qué etapa yo estoy? Estoy en una etapa donde los años pesan y donde yo no puedo descuidarme, porque si me descuido, estos chichos se vuelven más grandes, la cara se me pone más redonda. Es decir, ya yo estoy en una etapa donde debo de cuidar el peso, porque aunque mi tendencia no es a ser delgado ya, tengo factores ambientales que lo pueden cambiar. Así es. Con la edad vamos cambiando. Esa predisposición de perder peso, de aumentar peso, va cambiando de acuerdo a las etapas que uno esté viviendo. Entonces, ¿te pasó eso, Fonerín? Y bueno, viviste muchos años comiendo sin... No, yo agradezco mi metabolismo. Mi hijo que me heredó, ya tú sabes que es lo mismo, por eso te digo que no lo ataque con el tema de la comida. No. Eso lo vamos a dejar en otro episodio, pero ya tú sabes que es el cuerpo de él y que va a llegar un momento donde va a aumentar.
Bueno, señores, esas conclusiones de este episodio. El peso ideal no necesariamente es el peso que a ti te va a hacer conforme contigo mismo. Es el peso un poquito más allá que el número de tu balanza. Es un componente de cómo está tu cuerpo compuesto, valga la redundancia, pero también de cómo estás tú en tus esferas psicológicas, ambientales, laborales y demás. No deberíamos uno con otro compararnos porque hay anatómicamente, genéticamente cuerpos diferentes. Hay personas que arrastran un trabajo más difícil que el otro a la hora de alcanzar un normopeso, pero lo importante es saber que hay herramientas que desde la conciencia, que es lo que estamos tratando de hacer, desde la conciencia de que tu peso está por encima de lo normal, tú deberías tener accesos a ella. Eso mismo, crear la conciencia suficiente, no para compararte ni para lastimarte, sino desde el amor propio, intentar mejorar tus hábitos, intentar cambiar día a día, no solamente por cómo puedas verte físicamente, sino cómo te sientas. No evalúes solamente lo que dice una balanza, evalúa cómo duermes, evalúa la cantidad de energía que tienes. Eso también habla mucho de cómo tú estás, de cómo está tu salud, tu ambiente hormonal. Importante, no ponga en riesgo tu salud por alcanzar un número o por alcanzar un cuerpo deseado que tú piensas que te va a dar felicidad. Recuerda que el ser humano, por naturaleza propia, es todo el tiempo que no está conforme, es inconforme con sí mismo y con la vida. Muchas veces pensamos que cuando tengamos ese peso voy a ser feliz. Cuando tenga ese peso me voy a poner ese vestido, me voy a poner ese pantalón. No. Empieza desde hoy a disfrutar la vida, empieza a crear hábito, empieza a cuidarte, a comer mejor, con cantidades adecuadas, calidad adecuada, empieza a moverte y tú verás que vas a sentir ese bienestar que estás buscando. Claro, siempre desde la conciencia, porque algo que se me había olvidado tocar, también el tema muy en boga de la autoaceptación en un extremo. O sea, yo soy gordo, pero yo me amo así, yo estoy bien y nadie tiene que meterse. Eso está excelente a nivel emocional, claro que sí, usted tiene que tener seguridad de lo que es usted. Ahora, eso no puede ser causa de obstrucción de que usted esté consciente de que también usted puede desarrollar problemas de salud a través de la obesidad. Que no podemos normalizar lo que está mal, Funerín. Es que hasta la Biblia lo dice. Tú no puedes llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, no vamos a normalizar el sobrepeso, aunque yo vaya a aceptar que tengo sobrepeso, que debo mejorarlo, de acuerdo, desde mi conciencia, pero tengo que saber que ese estilo de vida que llevo me está enfermando. ¿De acuerdo? Me va a llevar a la muerte antes de tiempo, entonces necesito cambiar. Pero ¿cómo tú vas a cambiar? Tú vas a cambiar de lo que estamos diciendo, desde la raíz, a buscar qué te hace a ti comer de más, qué te hace a ti estar como esta. Entonces, desde ahí. Y la búsqueda de la salud, no de un aspecto físico que tú creas que a ti te va a llenar, porque eso nunca se va a encontrar. No, señor, uno siempre va a querer estar así, después aprenda a disfrutar las etapas poco a poco. Y si usted rebajó 1 libra, celébrelo. Si usted ya no bebe refresco, celébrelo. Si usted ya no le echa azúcar al café, celébrelo. Y en eso consiste la vida. Claro. Así que ya saben, al final el peso que refleja su balanza no necesariamente habla del estado de salud de usted y mucho menos del valor que tiene como persona, que es aún más importante. Bueno, ya usted sabe, nos vemos la próxima, señorita. Un placer. Bye.